Temas de la Biblia. Buenos días. Damos nuevamente la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos están acompañando y darle muchas gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por esta grande oportunidad que nos da de estar hoy reunidos por medio de esta plataforma, una plataforma virtual, pero lo más importante es que nuestro Señor está aquí con nosotros. Primeramente, dar una serie de avisos. No traten de acomodar, ¿verdad?, su celular, su tablet, su televisor, su computadora, porque son fallas de origen. No hay una cámara visible, ¿verdad?, para verme en vivo. Y pues lo explico de una manera simple, ¿verdad?, de una manera correcta. Por ahí sufrí un tropiezo, ¿verdad?, físico, ¿verdad?, pues una caída, y pues tropecé, me caí, ¿verdad?, y pues sí me golpeé un poco mi rostro, ¿verdad?, que es el que está un poco maltratado, y por tal motivo, ¿verdad?, para guardar compostura, ¿verdad?, y ante todo, pues las cosas de nuestro Señor es la obra de Cristo Jesús, ¿verdad?, hay que darle el debido respeto, y por eso, ¿verdad?, no quiero presentarme así con el ojo moro, ¿verdad?, mi nariz hinchada. Y por eso, para que no le busquen, es una falla de origen, así vamos a estarnos manejando. Para iniciar, pues yo quiero pedir a cada uno nuevamente, no podemos iniciar cualquier reunión, no podemos iniciarla si no nos ponemos en manos de Dios. Por eso, antes de iniciar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo invito a que inclinen su rostro y hagamos una breve oración. Amado Padre, yo te quiero dar muchas gracias primeramente porque sí es cierto, hay malestares físicos, Señor, muy leves, pero lo más importante que tú al débil lo haces fuerte, Señor, y hoy me das la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque así lo dice la Escritura, que tu palabra no está encerrada, tu palabra no está prisionera, sino que son como ríos de agua viva que fluyen, que corren. Y así donde quiera que va un río de agua da vida, así también tu palabra. Por eso hoy, Señor, yo te pido que esta palabra que tú vas a exponer, Señor, llegue al corazón de cada una de las personas. Un mensaje muy importante. Ven a respaldarlo. Ven, Señor, a confirmar todo lo que se haya de hablar este día para la edificación de cada uno de los miembros de tu iglesia y también para aquellos que no te conocen, puedan anidar en su corazón esta palabra y que muy pronto puedan traer fruto. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el título del mensaje? Lo he llamado un falso arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. ¿Cuál será el objetivo? Precisamente identificar bíblicamente cómo es un falso arrepentimiento para después diferenciarlo. Cuando ya se conoce cómo es el falso arrepentimiento, tú no puedas caer en eso, que estés viviendo, ¿verdad?, un falso arrepentimiento, una falsa vida cristiana y no te des cuenta. Por eso el objetivo que tú lo descubras para después saber cuál es ese verdadero arrepentimiento y te lleve a una vida cristiana y la puedas vivir de esa manera. Cuando hablamos de falso, decimos aquí un falso, no estamos hablando de muchos. Yo creo que tú conoces a personas, ¿verdad?, que se dicen, que se nombran, que se llaman cristianas y tú las ves cómo se conducen, tú la ves la manera de cómo viven ellas y dices, pues no, esta persona no parece cristiana. Bueno, si no parece ni siquiera cristiana, podemos inferir y decir, esta persona tuvo un falso arrepentimiento. Porque si hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, estuviera viviendo una vida recta, una vida santa, una vida sin mancha,
una vida pura, una vida en Cristo Jesús. Cuando hablamos de falso, hablar de falsedad, qué terrible es que una persona se dé cuenta que alguien falsea. Por ejemplo, una esposa que pues apuesta todo a la pareja, ¿verdad? Y hacen un compromiso de vivir juntos y que se dé cuenta esa mujer, ¿verdad? Que su esposo le falsea, que anda con otra mujer, ¿verdad? Que no es la única. Qué terrible es darse cuenta cuando algo es falso. Lo mismo puede darse en el lado contrario, ¿verdad? Un marido, ¿verdad? Que pues se levanta muy temprano, ¿verdad? A proveer, a trabajar para su hijo, para su esposa, y resulte de que su esposa le falsee. Es un dolor muy grande, por eso hoy vamos a darle énfasis a la falsedad. Y cuando hablamos de falso, pues bueno, me viene a la mente un hombre que se dedicaba precisamente a eso, ¿verdad? A examinar billetes. Y vamos a ponerlo ahora un billete de alta denominación, por ejemplo, un billete verde de $100. Porque aquí en nuestro país, ¿verdad? Pues el más alto será que 1,000 pesos. Bueno, un billete de $100, ¿verdad? Cuando se es falso, ¿verdad? ¿Cómo poderlo reconocer? Por ejemplo, una persona que nunca ha tenido un billete de $100 en su mano, pues va a ser muy, muy difícil que la persona pueda decir esto es verdadero, esto es falso. Él va a creer lo que le dicen. Bueno, me dieron este billete, quiere decir que es verdadero. Pero ¿cuántas personas, verdad? Si no conocen cómo es un verdadero, ¿cómo van a conocer cómo es un billete falso? Había un hombre que se dedicaba a eso, ¿verdad? Y por ejemplo, él le daban el billete, lo tocaba, él lo observaba, ¿verdad? A contraluz y decía, este billete es verdadero. Le daban otro billete, lo volvía a observar, lo tocaba y decía, este billete es verdadero. Bueno, le daban otro y resulta, ¿verdad? Que pues ese billete decía, este sí es falso. ¿Cómo se daba cuenta este hombre que ese billete era falso? Él mismo lo decía, ¿verdad? Porque él dedicó mucha parte de su vida a examinarlo, a conocerlo, identificarlo, ¿verdad? Cualquier cosita, características, ¿verdad? Que tenía ese billete, él las conocía en su totalidad. Así es que si algún billete tenía una pequeña parte de falsedad, él podía reconocer. Así nosotros, ¿cómo podemos reconocer, verdad, un arrepentimiento falso de un arrepentimiento verdadero? Pues yo creo que conociendo a una persona que vive rectamente, verdad, que habla verdad con su prójimo, a una persona, verdad, que no miente, una persona que no falsea, una persona que es recta, que es justa, verdad, que es fiel, pues la persona no puede inferir y decir, a lo mejor es falso. No, lo que dice parece, ¿verdad?, conforme a las características que yo conoce una buena persona. No nada más una buena persona, parece un buen cristiano. Pero pues conocer un falso arrepentimiento, pues la persona es muy notorio. Es como una persona que se embriaga, ¿verdad? Se toma 1, 2, 3 alcoholes y pues inmediatamente la persona empieza a hablar de más, la persona trae aliento alcohólico, la persona se hace la chistosa, la graciosa, ¿verdad? La persona al rato se anda cayendo, ¿verdad? Anda mareada, la persona anda diciendo incoherencia, la persona inmediatamente dice esta persona es alcohólica. Así también nosotros hoy por medio de la palabra de Dios. Por eso le puse el título Un falso arrepentimiento, porque está dirigido precisamente a una persona, a un personaje bíblico que tuvo un falso arrepentimiento. Y por eso vamos a darle el énfasis, ¿verdad?, necesario para identificar y después conocer en nosotros mismos. Normalmente las personas, ¿verdad?, cuando escuchan un mensaje siempre quieren aplicarlo a otra persona. Y no sea que tú ahorita, ¿verdad?, que termine esta enseñanza, vas a buscar a todos los que se dicen cristianos y los vas a examinar, vas a sacar tus lentes, ¿verdad?, de mucho aumento o inclusive una lupa para poder observarlos y los vas a ir calificando y decir, este sí es un verdadero cristiano, este es un falso cristiano, este no tuvo un verdadero arrepentimiento. No, la palabra es para que te la apliques a ti. Hay personas que ni siquiera han tenido ni un falso ni un verdadero arrepentimiento, ni siquiera una intención.
No saben ni siquiera que tienen que arrepentirse, porque es algo necesario, el arrepentimiento es necesario. Nuestro Señor Jesucristo inclusive, ¿verdad?, hablaba, ¿verdad?, con el grupo religioso de aquel entonces y les decía, miren, vino Juan en camino de justicia, dice, y pues no lo reconocieron, no le creyeron, dice, pero ¿quién fue el que le creyó? Los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, dice, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. El arrepentimiento es muy necesario para la salvación. Una persona, lo puedo decir yo categóricamente, una persona que no se arrepiente no puede creerle al Señor Jesús, no puede recibir la salvación, no puede ni siquiera llamarse cristiano. Por eso, pues vamos a ver hoy lo que dice la Escritura, y para eso voy a poner un versículo en la palabra de Dios donde se refiere precisamente al hecho que vamos a hablar. ¿Cuál es el contexto? El contexto es este. Estamos hablando ya después de que nuestro Señor Jesucristo de forma voluntaria dio su vida por cada uno de nosotros, subió a la cruz para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida. Y bueno, después Él, como dice la Escritura, resucitó, ¿verdad? Ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre, ¿verdad?, intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, el contexto es después de que Él se va, de que Él es levantado hacia el cielo, ¿verdad? Queda su iglesia, una iglesia visible, una iglesia, ¿verdad?, que empezaba a dar muestras de cómo debe ser la iglesia, personas justas, personas serias, personas respetuosas, personas obedientes de la palabra de Dios. Y este es el contexto en el libro de los Hechos, la iglesia de Jesucristo. Dice aquí en el libro de los Hechos 8:4, Hechos 8:4, dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que la iglesia de Dios en aquel entonces fue esparcida. Tendríamos que ver el contexto, ¿verdad? ¿Por qué fue esparcida la iglesia de Cristo? Esto nos lo puede decir un versículo anterior en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban, ¿verdad?, que lo apedrearon siendo una persona recta, una persona santa. El grupo religioso de aquel entonces, ¿verdad?, levantó falso testimonio, ¿verdad?, y lo apedrearon hasta que lo lapidaron y lo asesinaron. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una grande persecución. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Normalmente, ¿verdad?, cuando hay una persecución, no es porque una persecución a priori, ¿verdad?, que van a perseguir a todo, por ejemplo, el que se congrega en algún local, en algún recinto, ¿verdad?, y pues lo van a perseguir, no, van a perseguir al verdadero cristiano. Por ejemplo, el que no es verdadero, no, ni siquiera se fijan en él. Por ejemplo, alguien que dice que es cristiano y miente, pues que nada, es un hablador, hasta le pueden decir, ¿verdad? Pero a la verdadera iglesia hay persecución. Dice aquí, ¿verdad?, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y dice, y todos fueron esparcidos. O sea, todos fueron, ¿verdad?, vamos a decir, perseguidos. Uno se iba para un lado, otro se iba para otro lado, ¿verdad? Y aquí nos dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos, se nos dice aquí que fue algo diferente. Ahora sí vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en cuanto fueron esparcidos. Pero hay algo importante que quiero hacer notorio en este pasaje. En el libro Hechos 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Pero ¿qué era lo que hacían? Y lo subrayo aquí con letras amarillas. Anunciando el evangelio. No nada más que fueron esparcidos, porque muchos pueden decir, ¿verdad?, por ejemplo, como los delincuentes cuando llegan, ¿verdad?, las fuerzas armadas, ¿verdad?, las fuerzas de justicia, ¿verdad?, pues los delincuentes huyen, corren, son esparcidos también, pero ellos por miedo. No, aquí la iglesia de Jesucristo, la iglesia pura y viva, ¿verdad?, eran esparcidos. ¿Qué hacían? Dice aquí,
compartían anunciando el evangelio. ¿De qué estamos hablando cuando se dice que anunciaban el evangelio, dando las buenas nuevas? Así como ellos, ¿verdad?, habían vivido una vida a la mejor, ¿verdad?, desastrosa, unos más, unos menos, cuando conocieron a Jesús, cuando conocieron al Maestro, cuando conocieron su doctrina, ¿verdad? Muchos se transformaron, muchos cambiaron, ¿verdad? Y de ser a la mejor personas, ¿verdad?, que estaban dentro de la maldad, cambiaron y ahora tuvieron una oportunidad. Ellos mismos iban anunciando esto, buenas noticias. ¿Para quién? Para las personas que estaban semejante a ellos en otra vida, ¿verdad? Por ejemplo, un alcohólico que dejó el alcohol, pues ahora va anunciando: Cristo puede hacerte libre del alcohol. Por ejemplo, un drogadicto, él va anunciando, ¿verdad?, el evangelio. Tienes esperanza, mira, yo pude salir, yo salí de esta vida, tú también puedes salir de esta situación de la drogadicción. Las personas dicen: es que no puedo, es que es muy difícil. Por ejemplo, una persona mentirosa: oye, ya no sigas mintiendo, te vas a meter en problemas. Es que no puedo, ya cuando acuerdo estoy en chismes, ¿verdad?, estoy en mentiras. Y esas son las buenas nuevas. Este es compartir el evangelio. Hay alguien que te puede salvar. No es religión, no es grupo, no es la misma persona que le está anunciando. Es Cristo Jesús, ¿verdad?, el que tenemos que proclamar. Por eso es el mensaje del evangelio. Buenas noticias para el que está perdido, para el que está en aflicción. Imaginemos una persona que está a punto de suicidarse. Ya no quiere vivir, ve la vida ya sin sentido, ¿verdad? Y que alguien le pueda decir: hay una esperanza para ti. No te quites la vida, hay una vida bonita, una vida buena en Cristo Jesús. Esto es dar las buenas noticias, y era lo que hacía precisamente, ¿verdad?, este grupo de discípulos, ¿verdad?, que fueron esparcidos, se iban por todas partes anunciando el evangelio, que es lo mismo que estoy haciendo yo aquí, ¿verdad? Hay muchas personas que a esta misma hora en muchos lugares están compartiendo las buenas nuevas. Hablar de la esperanza. Podemos hablar de muchas cosas, pero lo más importante, si tú no te arrepientes, tú no vas a poder tener oportunidad de recibir todos estos beneficios. Por eso es tan importante este mensaje. Un falso arrepentimiento. Mira, muchas personas de las que están ahorita, ¿verdad?, en el infierno, ¿verdad?, en un lugar tormentoso, ¿verdad?, donde día y noche a cada momento, ¿verdad?, son atormentados con el fuego, ¿verdad? Ellos hubieran escuchado un mensaje como estos, un mensaje de advertencia. Ellos pudieran haber cambiado y ahorita no estaban en ese lugar donde están. Muchas de las personas, por ejemplo, que están engañadas, que piensan que viven una vida cristiana, a lo mejor porque asisten a un lugar donde se predica la palabra, ¿verdad? Van, entonan canto, regresan el próximo domingo y así se la llevan y piensan, ¿verdad?, que están bien. Pues es ahorita precisamente que este mensaje llegue a tu vida y tú te puedas dar cuenta: no estoy haciendo bien las cosas. Hice un falso arrepentimiento. Y esto, que tú puedas cambiar, revertir las cosas y hacer las cosas adecuadamente. Bueno, vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 8:5. Ya no narra los acontecimientos, dice aquí: entonces Felipe. ¿De quién está hablando aquí? Cuando hablamos de Felipe, habla de Felipe el evangelista, un hombre, ¿verdad?, que era alguien en otra vida, ¿verdad? Y vino Cristo Jesús, lo transformó y ahora él llevaba ese mensaje a otras personas. Entonces dice aquí: entonces Felipe descendió ¿a dónde? A la ciudad de Samaria, dice, y les predicaba a Cristo. Primeramente quiero aquí a la ciudad de Samaria. ¿Cuál era esa ciudad? Bueno, necesitaríamos conocer el entorno geográfico de aquella región, ¿verdad? Para así tú también puedes decir aquí, pues bueno, aquí está nuestra ciudad, al norte está otra ciudad, al este y al oeste, y tú conoces muy bien la geografía del lugar donde tú vives. Bueno, en Jerusalén, ¿verdad?, estaba Samaria, era un poblado, ¿verdad?, una ciudad donde pues no se veían bien entre ellos, ¿verdad? Había rivalidad. Pues Felipe fue a aquel lugar, ¿verdad?, donde sabía que no iba a ser bien recibido.
Así como nuestro hermano, ¿verdad?, narraba la semana pasada cómo le sucedió a Jonás, ¿verdad?, que fue enviado a Nínive y pues no, él inclusive huyó. Él no quería ir, así nos narraba nuestro hermano en la predicación pasada, y así también Felipe sabía que las cosas no estaban fáciles. Sabía que era un pueblo samaritano que no recibían. Había algunos que lo entendían de alguna manera, había algunos, ¿verdad?, que lo comprendían de diferente manera y decían, no, es que nosotros creemos de esta manera. Pues bueno, ahí fue donde fue Felipe. Pero ¿qué era lo que hacía en la ciudad de Samaria? Dice, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Algo muy importante que tenemos que entender. Normalmente hoy a veces muchas de las personas están predicando lo que conocen, ¿verdad? Cuánto conocen, cuánto conocimiento tienen, cuánto han estudiado, todos sus logros están predicando ellos mismos. Otros predican su denominación, ¿verdad? Las alfombras, las sillas que tienen, el local que tienen, o sea, no están predicando a Cristo Jesús, ¿verdad? Otros predican su denominación, es que nosotros somos la verdadera, es que no hay otra, nada más en nosotros. No, aquí nos dice que Felipe, ¿verdad? Dice aquí, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo era el que predicaba, ¿verdad? Entonces tenemos que centrarnos que también aquí nosotros, Cristo es la esencia de lo que predicamos. Mira, si yo te puedo hablar ahorita de muchas cosas y no te hablo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, yo no te estoy predicando el verdadero evangelio. Tenemos que centrarnos toda la escritura, inclusive tú busca cualquier pasaje, ve al Antiguo Testamento en el libro de Números, ¿verdad? Y tú ves ahí y están genealogías, y para qué esto, de qué me va a servir, ¿verdad? Conocer que fulanito, que sutanito era hijo de fulano. Pues todo nos lleva, ¿verdad? Por ejemplo, la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, para que veas que toda la escritura nos habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para que veas la importancia, si no se predica a Cristo, tú puedes hablar de cosas muy bonitas, que te va a ir muy bien, que no te vas a enfermar, que vas a tener prosperidad, que no vas a tener problemas en tu vida, pero no te hablan de Cristo. Nosotros nos tenemos que centrar, y nuestro mismo Señor Jesucristo nos decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él fue el primero que empezó a predicar. Dice que desde entonces Jesús comenzó, su primer discurso fue este, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces vamos a continuar con este relato para lo que veas que implica cuando se predica a Cristo Jesús lo que acontece. Dice en el libro de los Hechos, continuamos, es una forma narrativa, ¿verdad?, de versículo por versículo. Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente de aquel lugar, dice, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Qué importante, dice, la gente estaba unánime, era algo novedoso. Imaginemos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita no sé, si pudiéramos ver los visores que hay ahorita en este momento, pues no sé, pocos, ¿verdad? Porque la gente ya no le da comezón de oír, ¿verdad? Con tanto falso testimonio que hay de falsos cristianos que se dicen cristianos y no lo son. La gente dice, yo no quiero nada de eso. Aquí era algo muy diferente. Estamos hablando, por eso te dije, de la ciudad de Samaria, ¿verdad? Donde tenían rivalidad con los judíos, ¿verdad? Entonces ellos no entendían todo así como los judíos. Yo decía, no, nosotros somos los que sí estamos haciendo las cosas bien. Por eso ellos estaban, como dice aquí, unánimes, escuchando atentamente todas las cosas que le decía Felipe, y no nada más oyendo y viendo las señales que él hacía. Aquí vamos a inferir un poquito, ¿verdad? Muchos estarán pensando, no, pues a lo mejor les está dando despensas a todos, ¿verdad? Les está dando de comer, así como nuestro Señor Jesucristo está multiplicando los panes, está multiplicando los peces, y por eso tanta gente lo sigue.
¿Cuáles serían las señales que le seguían a Felipe? Precisamente un hombre de Dios, ¿verdad? Tiene que tener, vamos a decir, marcas, características, señales, ¿verdad? De que ese hombre, así como cuando Moisés bajó del monte, ¿verdad? De ver a Dios, al Dios vivo y verdadero, pues la gente lo notaba, inclusive resplandecía porque había estado con el Dios vivo y verdadero. Así también una persona que tiene comunicación, que tiene contacto con Cristo Jesús, ¿verdad? Pues la persona va a hacer eso, va a ser muy notorio a quien, a Cristo Jesús. Es como cuando Pedro también le decía, tú andabas con el maestro. ¿Por qué? Porque hablaba así como hablaba el maestro. Entonces, Felipe tenía características de Cristo Jesús. En Hechos 8:7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dice aquí, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, o sea, espíritus de maldad, salían esto dando grandes voces. Hoy en día lo podemos asemejar, por ejemplo, personas, ¿verdad?, que se comportan no como si tuvieran al Espíritu Santo morando en ellos, ¿verdad? Porque blasfemos, dicen unas palabrotas, ¿verdad? Como dicen malas palabras, malas razones que le salen de su boca, que uno pensará, ¿a poco el Espíritu de Dios está morando en esta persona que se enoja, que miente, que dice malas palabras? Más bien tienen ahora sí espíritus inmundos, espíritus demoníacos, ¿verdad? Están dentro de ellos y pues uno por eso los ve porque se comportan como cuando se enojan, como la cara se les transforma, ¿verdad? Dicen, esta cara parecía una cara demoníaca. ¿Por qué? Porque tenían espíritus inmundos. Así estaba, dice que estas eran las señales que hacía Felipe, dice, ¿qué hacía? Tenían espíritus inmundos, salían dando grandes voces, enojados, porque la persona, así como ese hombre gadareno, ¿verdad?, que tenía 7,000 demonios, ¿verdad? Y cuando Jesús, ¿verdad?, expulsó a esos demonios, el hombre quedó tranquilo, sereno, ¿verdad? Ya la gente no le tenía miedo. Es una transformación, un cambio de vida que sucede y a ti te puede suceder lo mismo este día. Puede haber un cambio de vida en ti, ¿verdad? Cuando se predica a Cristo, ¿verdad? Cuando se predica el verdadero evangelio. Vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que acontecía, lo que hacía Felipe con sus señales, ¿verdad? Los espíritus salían y dice, muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿A qué lo podemos poner también en nuestros días? Personas que están esclavizadas, que no se pueden mover. Por ejemplo, un paralítico, ¿verdad? Pues que ir a un templo, ¿verdad?, escuchar palabra de Dios. No, es como si sus piernas no les funcionaran, ¿verdad? Como si sus piernas no los pudieran llevar. ¿Qué pasa cuando una persona es libre? Cuando una persona vive en Cristo Jesús, ya no está pensando en irse a las fiestas, al baile, a tomar. No, dice, ahora yo quiero estar en compañía de mis hermanos para alabar a Dios, para cantarle a Dios, para escuchar su palabra. Vamos entendiendo, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo cuando el evangelio es compartido. Continuamos en Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así es, cuando es la vida en Cristo Jesús hay gozo. Por eso los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando está el Espíritu Santo morando en las personas, hay alegría. Tú ve a una persona así, iracunda, enojona, ¿verdad?, amargada, y dice que tiene a Cristo, tú dices, no, esto no puede ser. En la vida de Cristo hay gozo, hay paz, hay alegría. Vamos a continuar para avanzar en el tema. Dice, ¿qué más sucede cuando se predica el verdadero evangelio, cuando se predica a Cristo? Dice, pero había un hombre llamado Simón. Casi siempre, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita de todos los que están escuchando, ¿cuántos estarán atentos? ¿Cuántos estarán poniendo atención, verdad? Pero ¿cuántos a lo mejor están con otras ideas? Pensando, a lo mejor analizando, criticando, ¿verdad?, comentando, no, esto sí, esto no. Siempre hay alguien, ¿verdad?, que no va a estar así con el corazón abierto, con sus sentidos abiertos. Aquí había un hombre que se llamaba como Simón, que antes, ¿qué hacía? Ejercía la magia en aquella ciudad.
Cuando hablamos de magia es precisamente alguien que puede engañar a otra persona. Normalmente cuando hablamos así de magia, ¿verdad? Siempre nos vamos a la hechicería, a la brujería, que hacen maldades, que ponen conjuros ahí, ¿verdad? Para que la persona se muera, para que la persona, ¿verdad?, le vaya muy mal. No, pero cuando hablamos aquí es alguien que engaña, ¿verdad? Por ejemplo, como un mago de un circo, así si lo ponemos ahorita, ¿verdad? Te puede hacer creer muchas cosas, que puede aparecer, no sé, un artículo cuando no hay nadie ahí, o puede desaparecer, ¿verdad? Y la persona dice, pues, ¿cómo le haría a este hombre? Aquí no estamos hablando, ¿verdad?, que la magia así como algo de maldad, pero nos dice aquí, ¿verdad?, que este hombre ejercía la magia en aquella ciudad. En Hechos 8:10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Por eso te decía, aquí no decían, este es el gran hechicero, este es el gran brujo, ¿verdad? No, o sea, los engañaba pensando que las cosas eran buenas, ¿verdad? Les hacía promesas, así como hoy en día hay muchos magos de este tipo en las denominaciones falsas, ¿verdad? Te hacen muchas promesas, ¿verdad? Que tú vas a ver el sol y las estrellas y vas a estar con Cristo. Te están engañando. Te hacen creer, aunque tú seas malo, aunque tú andes en maldad, ellos te transforman, ¿verdad? Te hacen el entorno bonito, así como en los circos, otra vez que tú te sientas muy confrontable, ¿verdad? Tú estás muy alegre, ahí no estás pensando en problemas, ¿verdad? Ahí estás pensando en aplausos que le dan al que hace las acrobacias, a la persona, ¿verdad? Los payasitos ahí que te hacen reír, te hacen pasar la vida, aunque tú estés en un problema muy grande, ahí se te olvida, aunque sea por un momento, no sé, hace muchos años, yo tengo años, ¿verdad?, que no asisto a un lugar de estos, ¿verdad? Pero me imagino una hora pasada o más, ¿verdad? Te pueden hacer pasar una hora feliz, alegre, pero sales tú y vuelves otra vez. Así era este tipo de mago que engañaba. Pero fíjate lo que decían. Este es el gran poder de Dios. O sea, las personas inferían que lo que él les decía, por ejemplo, no sé, una persona se iba de parranda, ¿verdad? Ingería alcohol, ¿verdad? Y estaba bien malo, como dicen, como con una resaca. Y llega el magazo y le dice, no te preocupes, todo está bien, Dios está contigo, Dios te va a cuidar, vas a ver cómo ahorita se te va a quitar eso, ¿verdad? En lugar de hablarles con verdad que se arrepientan, el mago eso disfraza, transforma. Entonces las personas a lo mejor les hacía ahí, no sé, una bebida, ¿verdad?, energizante para quitarles esa resaca, y las personas decían, este es el grande poder de Dios. Así lo dice aquí. Este es el gran poder de Dios. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí que es precisamente, ¿verdad? No es que los niños, ¿verdad? Hasta los viejitos, sino personas influyentes, por ejemplo, personas, a lo mejor vamos a decir, no por denigrar a nadie, ¿verdad?, pero un simple trabajador, ¿verdad?, de, no sé, un obrero, y a lo mejor un alto funcionario, por eso sea de pequeños y grandes, ¿verdad? O sea, personas que con mucho estudio, con mucha capacidad intelectual lo escuchaban, pero también lo podía escuchar a lo mejor un indígena, ¿verdad?, que habla en dialecto y apenas empieza a entender algunas palabras. Bueno, pues a entendían todos. Este era el grande poder que tenía este hombre. Nos vamos ahora al siguiente versículo. Dice, y le estaban atentos, así como muchos escuchaban a Felipe, otra gran parte de aquella ciudad de los samaritanos le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. O, a ejemplo, también una persona que tiene una cirrosis, ¿verdad?, por el alcohol, ¿verdad? Y pues el mago, no, mira, tómate esta hierbita, y los engañaba diciendo que era algo bueno, en lugar de decirle, tienes que dejar el alcohol, arrepiéntete y deje esa vida, lo que es el arrepentimiento, un cambio de vida. Ahora, en lugar, ¿verdad?, de estar tomando alcohol, pues ahora tienes que compartirle a otras personas que pueden dejar esa vida. Por eso decían que era el gran poder de Dios. Bueno, pues todos le estaban atentos a este hombre llamado Simón. Aquí le vamos a poner Simón el mago, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. El versículo siguiente, el 12.
Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, ahí está la grande diferencia. Cuando se predica a Cristo, cuando se predica el verdadero evangelio. ¿Cuántos falsos maestros hoy en día predican mucho de la prosperidad, que Dios te quiere, que tú eres hijo del rey, que tú eres hijo de Dios, que te va a ir muy bien, que Dios te va a prosperar, ¿verdad? Y luego de repente se escuchas el verdadero evangelio, el que así como Juan el Bautista también, ¿verdad? Arrepentíos. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Dos maneras de escuchar, a lo mejor tú quien te complazca el oído y te diga cosas bonitas, tú no te preocupes, no hay infierno. ¿Qué te crees de que hay infierno? ¿Cómo un Dios va a castigar a sus hijos? Y yo estoy de acuerdo, Dios no castiga a sus hijos. ¿Verdad? Él castiga a los que hacen maldad porque van derecho precisamente donde va el mismo diablo. Ahí va a estar el diablo junto con aquellos que son desobedientes. Entonces, mira, tú puedes escuchar la palabra verdadera el día de hoy, poder decir, yo sigo escuchando, ¿verdad? Esas herejías, ¿verdad? No, pues aunque seas malo, tú sabes, ¿verdad? Que no estás viviendo una vida recta, hacer un cambio o creerle así a Simón el mago. Bueno, pues aquí dice, ¿verdad? Que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el verdadero evangelio, enfatizo aquí, ¿verdad? No nada más el evangelio, porque nada más hay uno, el verdadero. Los demás son falsos, dice, anunciando el verdadero evangelio. ¿Cuál es el que cambia, el que transforma? Una persona que no ha cambiado, no ha escuchado el verdadero evangelio. O a lo mejor lo ha escuchado, pero ha pasado por sus oídos de un lugar a otro, ¿verdad? Y no lo han atendido. Aquí dice que cuando escucharon el verdadero evangelio que anunciaba Felipe, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, hubo un cambio en toda aquella ciudad de Samaria. Las personas se bautizaban en un simbolismo, ¿verdad? Precisamente cuando una persona está sucia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, puede agarrar, no sé, algo de suciedad y pues se ve sus manos y dice, voy a lavarlas. ¿Con qué? Con agua y jabón para que queden sus manos otra vez limpias. Así la figura del bautismo, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Era sumergida en agua, ¿verdad? Confesando sus pecados y la persona era limpiada. Era precisamente, ¿verdad?, lo que sucedía aquí cuando le creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué más sucedía? También le creyó, ¿quién dice aquí? Simón mismo, algo increíble. El que hacía la magia, el que engañaba a las personas, aquí lo dice clarito, dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose, fíjate, no nada más creyó, se bautizó. Por ahí hay muchas personas, ¿verdad?, que asisten a denominaciones, a grupos religiosos, y es la pregunta que les hacen. Oye, ¿y tú ya te bautizaste? Porque es como un compromiso. Es, por ejemplo, como una pareja, ¿verdad?, que andan de noviazgos del mundo, ¿verdad?, y traen a una muchacha, trae a otra muchacha. No, es que esta no es nada más una amiga conocida. Ya cuando dicen es mi novia, pues bueno, como que ya hay algo serio y así se la llevan, ¿verdad? Pero ya cuando ya le dicen, no, ella es mi prometida, está haciendo un compromiso. No es tan fácil, ¿verdad?, que un hombre, por ejemplo, así, lujurioso, ¿verdad?, que anda con muchas mujeres, ¿verdad?, ya cuando dice, esta es mi prometida, quiere decir que es algo serio. Aquí también, ¿verdad?, cuando Simón dice que se bautizó Simón, dice, y habiéndose bautizado, dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Este es el gran poder de Dios, podrán decir muchos. Estas son transformaciones genuinas. ¿Conoces tú personas que vivían realmente así de esta manera? Pues yo me conozco a mí mismo, ¿verdad? Porque yo vivía una vida desastrosa y el cambio que hubo en mí, cualquiera que conoce a una persona, tú lo conoces, ¿verdad? Por ejemplo, a una mujer amargada, una mujer que anda en chismes, una mujer así entrometida, tú la conoces y le das la vuelta, pero de repente tú la cambias, inclusive ves su rostro, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando cambia el corazón, el rostro hermosea. Tú ves a la persona diferente, hay un cambio en su vida, la persona ya no es la misma y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona?
algo le pasó, ya no es la misma persona. Esto mismo pasó con Simón el mago. Dice aquí, también le creyó. O sea, las personas incrédulas pueden cambiar. A lo mejor tú eres un incrédulo el día de hoy. Tú no crees, ¿verdad? Tú dices, no, yo esas cosas son para viejitos o son para niños. A los niños sí los pueden engañar, a los viejitos también, porque ya están viejitos, ya ni entienden. Pero yo, una persona tan culta, una persona tan inteligente, ¿a poco me van a lavar a mí el cerebro? Bueno, aquí dice que aún Simón le creyó. ¿Por qué? Porque le predicaron el verdadero evangelio. No nada más le creyó, que dice aquí, se bautizó, hizo un compromiso. Otra cosa más, estaba siempre con Felipe. Aquí lo dice. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, por ejemplo, que le gusta la maldad? Sus amigos, ¿cuáles son sus amigos? Pues todos los que andan en parranda, en baile. Tienen puros amigos así, a todos que les gusta eso. No trabajan, andan de vago, nada más andan así divirtiéndose, ¿verdad? En cambio, cuando una persona cambia, una persona es transformada, empieza a trabajar, ya no anda juntándose, perdiendo el tiempo, ahora hace un negocito, se va a trabajar aquí, se va a trabajar allá, empieza a crecer. Tú lo ves que hasta su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de vestir cambió totalmente. Porque la persona, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, el que anda con lobos, a aullar se enseña. Pues también, ¿verdad? Como dice otro pasaje, el que a buen árbol se acerca, ¿verdad? Buena sombra le cobija. Felipe, ¿qué dice aquí? Viendo la señal, digo que fue bautizado y estaba siempre con Felipe. ¿Quién? Simón mismo. O sea, Simón, en lugar ya de andar engañando a otras personas, ¿verdad? Ahora seguía a Jesús. ¿Esto de qué nos habla? Precisamente de un buen discípulo. Un buen discípulo, por ejemplo, vamos a decir, un discípulo de un maestro mecánico. Pues ahí lo tienes tú desde temprano. Antes de que abran el taller, ¿verdad? Él ya está esperando ahí que llegue el maestro. Llega y empieza a barrer, riega la calle, empieza a acomodar las herramientas. Y lo que le dice su maestro, eso hace. A ver, pues voy a lavar estos fierros. Mira, quítame esta llanta. Ahora aprieta esto. Es un discípulo porque está aprendiendo de ese maestro. Pues aquí nos dice que Felipe, ¿verdad? Que Simón estaba siempre con Felipe. O sea, él estaba aprendiendo, ¿verdad? Cualquiera pudiera decir, este es un verdadero arrepentimiento, un cambio total. Bueno, vamos a investigar porque por eso llamamos un falso arrepentimiento. ¿Cómo está? Pues si las cosas se ven como si hubiera sido un buen arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo es, verdad, que podemos sacar de esta enseñanza que fue un falso arrepentimiento? Tenemos que seguir leyendo. Dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, ¿cómo estaba Simón el mago? O sea, estaba, como dicen, con la boca abierta. Los ojos sobresaltados de ver todo lo que acontecía. Así es como estamos nosotros, de ver todo lo que hace el Señor. Has visto tú precisamente, ¿verdad? Cuando llega una persona y la ves tú tímida, la ves tú retraída, pues sin Dios, así se ve una persona sin Dios. Después la ves alegre, ¿verdad? Platicando con todos, haciendo cambios, platicando de lo que Jesús hizo. Es que Jesús me ha transformado, Jesús me ha ayudado mucho, ¿verdad? Pues se queda uno atónito. Por eso los discípulos decían eso. Hoy hemos visto maravillas, pero ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque muchas veces, por ejemplo, muchos dicen, no, ya vieron lo que hizo el pastor, ya vieron lo que hizo el predicador, y viendo y comparando al hombre. No, nosotros somos cristocéntricos, ¿verdad? Y vamos a hablar siempre de Cristo Jesús. Pues vamos a ver dónde estuvo el error aquí de que fue falso o fue un verdadero arrepentimiento. Hasta ahorita, cualquiera que lo vea, que no haya escuchado el relato de Simón el mago, dice, pues esto es un verdadero arrepentimiento. Abandonó todo. Ya no nos dice ahí que andaba haciendo magias ahí, ¿verdad? No, ahora andaba siguiendo a Felipe, se quedaba atónito. ¿Qué más podemos decir lo que dice la Escritura? Hechos 8:14. Cuando los apóstoles
que estaban en Jerusalén, los apóstoles, ¿verdad? Descendientes directos de Cristo Jesús, de propia mano escucharon lo que Jesús les decía, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, acá mandaron a Felipe, a los evangelistas, ¿verdad? Y ellos se encargaban precisamente de la oración, el repartimiento del pan, ¿verdad? El ayudar a los huérfanos, a las viudas. Dice aquí que cuando oyeron, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, en esa ciudad, había recibido la palabra de Dios, se quedaron asombrados ellos también. ¿Cómo que los samaritanos han recibido la palabra de Dios? ¿Cómo aquellos que no creían, aquellos que no querían han recibido, verdad? Porque cuando se predica a Cristo eso sucede. Las personas le creen a Cristo Jesús. Dice, pues cuando ellos escucharon esto, ¿verdad? Que habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a unos representantes, ¿verdad? Otra vez a los enviados. ¿Enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Aquí muchos dirían, los que defienden ¿cómo se dice? La religión católica. No, pero es que el Papa, el descendiente de Cristo fue Pedro. Pues aquí dice que lo mandaron, fíjate. O sea, él se hubiera quedado, ¿verdad? En Jerusalén. No, pues vayan ustedes, ¿verdad? Porque yo, como más principal, ¿verdad? Con dirección de Dios, yo tengo que dirigir. Es como que es más importante esto. Ustedes pueden ir y atender eso. No, aquí nos dice, ¿verdad? ¿Quién fue? Pedro y Juan fueron enviados a Samaria, pues para corroborar todo lo que había pasado, ¿verdad? Porque hay que examinar, hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, que un borrachito, ¿verdad? Cambió, que un mentiroso dejó de decir mentiras, ¿verdad? Que un blasfemo dejó de blasfemar. Pues hay que ver, como dice la Escritura, hay que ver sus frutos. Ah, caray, ¿realmente esta persona cambió? Por ejemplo, un adúltero, ¿cómo sabemos, verdad, que cambió? Pues ya no se desaparece, no le hace al mago y se va por ahí. ¿Dónde está tu papá? Pues no, nunca lo ven al papá y los pobres hijos. La esposa sufriendo, ¿verdad? Y como ven, no, pues este hombre ha cambiado. Lo ven hogareño, lo ven con su esposa, lo ven con sus hijos. Por ejemplo, lleva a sus hijos a pasear. Y no que tenga mucho dinero, pero los lleva a caminar, los lleva al parque. Ya si tienen, les compra por algo, pero ya ve un padre con sus hijos, con su esposa. Hay un cambio, pues también los discípulos fueron a ver qué sucedía, ¿verdad? En Samaria, ¿verdad? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, dice en Hechos 8:15, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos recibieron la palabra, pero ¿qué les faltaba? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice aquí, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, o sea, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes y los guíe a toda verdad y a toda justicia. Por eso yo digo que cuando una persona dice que tiene al Espíritu Santo morando en él y anda mintiendo, se anda enojando, pues ¿quién le va a creer que tiene el Espíritu Santo? Tendrá espíritus inmundos, ¿verdad? Con E minúscula, pero no al Espíritu de Dios. Pues aquí Pedro, ¿verdad? Fueron precisamente para que recibiesen el Espíritu Santo, orando por ellos, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué es esto? Pues solamente, ¿verdad? A la figura que les decía, ¿verdad? Como la figura del agua que limpia, lo sumergieron en el agua, lo sacaron, ¿verdad? Ese fue un bautismo, ¿verdad? El bautismo que predicaba Juan, el bautismo para perdón de pecados, ¿verdad? Pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Continuamos, dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una llenura del Espíritu Santo. Una vida en Cristo Jesús. Una vida completa. Por eso dice, estoy lleno del Espíritu. Una persona que duda que pues tiene que buscar. Ahí es donde precisamente por eso hoy este mensaje, ¿verdad? Para examinarnos todos. Aquí es de que todos. No es que de ustedes y no, yo también tengo que examinarme, ¿verdad? Porque vamos en un caminar. Y si realmente nos está dirigiendo el Espíritu Santo, el Señor dijo que nos iba a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Un cambio tremendo. La persona, como podemos decir coloquialmente, la persona está viva.
La persona está viviendo un avivamiento, no está esperando, no, yo estoy en un avivamiento, ¿verdad? Porque la persona se le ve y aquí está, y allá está, y anda para aquí, y anda para allá. La persona que está muerta, pues así como los que están en un cajón, no se mueven, no pueden hacer nada. No, la persona que está viva va para aquí y yo hago esto y yo voy para allá. Está viva, predica allí, va a predicar allá, les habla de Cristo, ¿verdad? Les habla de la salvación, les habla del arrepentimiento. La persona está viva, la que recibe el Espíritu Santo. Pues así hicieron los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles fueron, impusieron las manos, ¿verdad? Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Simón? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, no era de Felipe, Felipe era el evangelista, aquí estamos hablando de los apóstoles, Pedro y Juan, al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Él a la mejor así, ¿verdad? Como muchos personas que se dedican así al circo, a la magia, ¿verdad? Pues cómo desaparecer una carta, ¿verdad? Cómo volverla a aparecer y pues, oye, pues dime cómo le hiciste, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, sacar un conejo de un sombrero. Y pues ellos no saben, oye, dime, no, pues te voy a cobrar tanto, ¿verdad? Y te voy a decir cuál es el secreto para que tú puedas sacar, ¿verdad? Un conejo de un sombrero, puedas sacar flores, ¿verdad? De un sombrero. ¿Cómo le hiciste? Pues bueno, el mago aquí se ve, ¿verdad? El que parecía que tenía una verdadera conversión, el que parecía que tenía un verdadero arrepentimiento, salió, como dicen por ahí, el cobre. No era de oro, así como una alhaja. No era de oro, era de cobre. Así Simón sacó, ¿verdad?, el cobre. ¿Y qué dice? Les ofreció. Cuando vio Simón que por la imposición, lo que hacían los apóstoles, imponían las manos, ¿verdad?, y recibían el Espíritu Santo, que dice aquí, les ofreció dinero. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Como aquí también, ¿verdad? Muchos que a lo mejor pretenden un buen obispado, ¿verdad? Pretenden a lo mejor, ¿verdad?, compartir la palabra. ¿Y cuánto cobran aquí? ¿O cuánto se necesita de tiempo? ¿Cuánto de estudios? Como si fuera, ¿verdad?, un curso para poder entrar y predicar. Porque pues yo oigo de muchos pastores, falsos pastores, ¿verdad?, que les quitan su dinero con los diezmos y la ofrenda y se hacen ricos esas personas, entonces lo ven como un negocio. ¿Cuánto cuesta ser pastor? Yo quiero ser pastor porque ganan mucho dinero. Aquí vemos a Simón lo que les ofrecía, ¿verdad? Les ofreció dinero. ¿Cuánto les ofrecería? ¿Para qué? Para que él también pudiera hacer lo mismo, ¿verdad? Imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo. Ya estamos viendo cómo lo que parecía un verdadero arrepentimiento, andaba con Felipe, se bautizó, así como muchas personas, ¿verdad? No, pues se ve bien, van a la iglesia, asisten todos los domingos, en las reuniones que hay, que las reuniones de oración, ahí es donde muchas veces se sabe cuál es la iglesia, ¿verdad? ¿Quién está en la verdadera iglesia de Cristo, verdad? Pues los que están orando lo que están pidiendo. Por ejemplo, en un convivio todos están, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuáles son las características? Pues todo parecería, ¿verdad?, que Simón, ¿verdad?, se bautizó, le creyó a Jesús. Dice que el que le cree a Jesús, ¿verdad?, hará cosas mayores. Dice que el que le cree, ¿verdad?, todo es posible para aquel que cree. Pues dice que aquí le creyó. Muchas personas piensan que nada más así con eso. Pues bueno, creer así de labios. Una fe, vamos a decir, mística. Pues yo creo en Jesucristo y piensan que por eso todo se va a dar. No, debe de ser la verdadera fe, ¿verdad? La verdadera confianza en Jesucristo. Simón le creía, ¿verdad? Simón se bautizó, Simón estaba con Felipe. Todas las reuniones, no creo se perdía ninguna. La del domingo, la del martes, la de los viernes, el ir a las cárceles, el ir a los hospitales, el predicar la palabra en las colonias, en las plazas. Todo hacía Simón, pero aquí se vio lo que realmente estaba dentro de él.
¿Qué dice en el libro de Hechos 8:19? Dadme también a mí este poder. Él vio eso, no estaba viendo a Cristo. Hay muchas personas que se le predican a Cristo, ¿verdad? Y ellos no ven a Cristo. Ven así como un club social, el estar felices, estar contentas. Ay, qué bonito me siento aquí. No, esto hasta parece el paraíso. Y más cuando les ponen así florecitas. Ay, parece el paraíso aquí. Ellos no estaban viendo a Cristo. Así también Simón no vio a Cristo, vio el poder que Cristo daba precisamente a todos los que le siguen. Ya ven que dice en parte de la Escritura, ¿verdad? Que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, echarán fuera demonios. Personas que están poseídas de mentira, de enojo, de chismes, de gritería, y al rato están libres, les da potestad Jesús, aún de inclusive de orar por ellos y sanar. Bueno, pues Simón quería ese poder. Dame también a mí de este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No era genuino su arrepentimiento. Él no se arrepintió. Él no cambió. Muchas personas así están, ¿verdad? Por eso no las vemos que crezcan. Las personas son así como, con todo respeto lo digo, como enanitos, ¿verdad? Pues ¿cuántos años tiene este niño? No, es un enanito, ya tiene 35 años y no avanza, sigue igual así, ¿verdad? Lo tienen que subir a la mesa, lo tienen que cargar, lo digo con mucho respeto. No estoy enfatizando, ¿verdad?, que sea algo denigrante, pero como si fuera así un niñito que no crece, se le ve y pues no. ¿Cuántos años tiene de cristiano? 25, y como si fuera un principiante. No se sabe ni un versículo, tú no lo ves predicando. Es un falso arrepentimiento. Por eso qué importante ahorita que todos los que decimos que estamos caminando con Dios examinemos nuestra vida y veamos, porque a lo mejor fue un falso arrepentimiento y las personas podemos creer que vamos camino al cielo y vamos camino al infierno. Bueno, Simón, por eso puse el ejemplo aquí, un falso arrepentimiento. Simón, ¿verdad?, tuvo esta oportunidad de poder ser hecho descubierto. Si continuamos con los pasajes, ¿verdad? Dice en Hechos 8:20, dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Algo muy importante aquí. Bueno, muchos dirán, pues no, es que Felipe fue el culpable, ¿verdad? No lo examinó bien, no vio bien sus frutos, ¿verdad? Sus frutos pues no eran correctos, ¿verdad? Se le pasó. Así vemos a mucha gente. ¿Y por qué está en la iglesia si es un diablo? Bueno, no es que sea culpa de Felipe, ¿verdad? Es que realmente Simón dio como frutos, ¿verdad? Pero eran falsos frutos. No salieron realmente del corazón. Por ejemplo, un borrachito no dejó de tomar, ¿verdad? Porque realmente ofendiera a Dios, sino porque ya lo decían el borrachito, ya lo conocían con ese mote, ¿verdad? Y pues dijo, bueno, me lo voy a quitar. O el mentiroso, ya me traen que yo soy el mentiroso, pues voy a mentir, ¿verdad? Voy a dejar de fumar y voy a decir que corro para que las personas ya no me digan que soy un drogadicto, ¿verdad? Que tengo adicción con el cigarro. No era de corazón lo que cambió. Simón así estaba, y muchos dirán, pues qué mal que se les coló allá en la iglesia. En la verdadera iglesia se coló Simón el mago, ¿verdad? Y se hizo pasar por cristiano. ¿De quién es culpa? Pues de Felipe. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, hasta el momento, ¿verdad? Pedro también. Él pues no sabía lo que estaba aconteciendo hasta que vio ya su corazón por medio de quién, del Espíritu Santo. Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, cuando Pedro, ¿verdad?, recibe esa oferta, ¿cuánto me cobras porque yo también pueda imponer las manos y que puedan obtener el Espíritu Santo? Para él cobrar, no iba a cobrar lo mismo. Yo estoy pensando así, ¿verdad? Él quería hacer negocio. Bueno, pues si yo les cobro tanto, ¿cuánta gente le voy a imponer las manos y cuánto dinero me van a dar? Cuando Pedro vio esto, ahora sí vio el corazón de Simón. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Mucha gente así quiere comprar las cosas de Dios, ¿verdad?, con dinero. Por eso damos muchas gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él es un proveedor.
y nosotros no tenemos, ahora sí como dicen, la necesidad de estar pidiendo diezmo y ofrenda. Muchas personas se ofenden inclusive cuando les decimos, ¿verdad? Es que quiero echar mi diezmo, ¿dónde pongo mi ofrenda? No, pues es que aquí no pedimos diezmo y ofrenda. Lo que pedimos es que la persona conozca a Cristo, que la persona se arrepienta, que la persona se convierta, que la persona empiece a dar frutos de corazón, ¿verdad? Y no tanto el dinero. Por eso Pedro inmediatamente se dio cuenta y le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Piensas que con dinero, ¿verdad?, vas a entrar a la iglesia? Yo lo digo con todo respeto, yo no puedo meter a nadie a la iglesia de Cristo. Tengo familia, tengo mi mamá, tengo mis hijos, ¿verdad? Pues yo no los puedo meter, ¿verdad? ¿Quién es el único que ingresa a la iglesia de Jesucristo? Pues el que es el dueño de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no es de dinero y muchos piensan que con dinero, ¿verdad?, pueden entrar. Por eso Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios es un regalo. Los regalos no se obtienen con dinero. Por ejemplo, muchas personas, ¿verdad?, ven a una mujer atractiva, bonita, ¿verdad?, buen cuerpo, ¿verdad?, y dicen, no, pues yo quiero que esa mujer sea mi esposa. Y la compran con dinero, ¿verdad? Le ofrecen todo, dice, y pues no, tendrán, sí, ahora sí como dicen, de que ella sea su esposa, pero su corazón no está con él. Se casó por interés y él mismo bien sabe que compró a una mujer. Así también aquí piensan que el don de Dios se compra con dinero, o como muchos, ¿verdad?, por ejemplo, piensan que con obras. Pues mira, yo te lo digo el día de hoy, tú podrás hacer todas las obras y buenas obras que tú quieras. Si piensas que por eso te estás ganando el don de Dios, no. Aquí Pedro le dijo bien clarito, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios se obtiene con dinero. Qué fuerte, ¿verdad? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, siempre la verdad va a salir a flote. A lo mejor así en las congregaciones de Dios, porque no que seamos los únicos aquí en esta región, ¿verdad? Hay en otras regiones, ¿verdad?, donde sí se predica el verdadero evangelio, se predica a Cristo, ¿verdad? Y bueno, ya ingresó alguien a la iglesia de Cristo. Puede ser que alguien se pueda colar, pero siempre, tarde o temprano, ¿verdad?, la verdad saldrá a la luz y las personas que no son cristianas van a salir así como este hombre llamado Simón el Mago. Aquí hemos tenido muchas experiencias donde personas que parecían realmente que tenían el don de Dios, ¿verdad?, y salió a relucir el cobre, ¿verdad?, y sabíamos que fue un falso arrepentimiento. Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, Simón el Mago no tenía nada, no era parte. O sea, pues sí, pueden ser aquí de la lista, ¿verdad?, de humana. Pues ¿cuántos son en esa congregación? Pues es pequeña, ¿verdad? A lo mejor unos cuantos, un puñado de hombres, de mujeres, ¿verdad? Bueno, pues yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Pues no, aquí Pedro habla muy claro, tú no tienes parte en la iglesia de Cristo. Tú no tienes parte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. A lo mejor tu pastor es el gran amigo, ¿no? Es mi camarada, yo y él nos llevamos. Pues sí, puede ser muy amigo del pastor, ¿verdad? Íntimo del pastor, pero no de Jesús. Por eso Pedro le dijo, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Arrepiéntete. Otra vez, no cambie el evangelio de Jesucristo. Si tú escuchas un evangelio, a lo mejor sí que hablan de Cristo, ¿verdad?, pero no te hablan de arrepentimiento, no es el evangelio de Jesucristo, no es el verdadero evangelio, y no va a haber conversiones, no va a haber cambio. Al contrario, yo te lo digo, en lugar de ir camino, ¿verdad?, a la patria celestial, vas en un camino de muerte. Y te digo lo mismo que dijo Pedro. ¿Qué les dijo? Arrepiéntete, lo enfatizo, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios. Dios es el único que puede hacer el cambio, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Querida persona, yo no te aseguro
que tú porque estés simpatizando con nosotros, seas un simpatizante, asistas a nuestra congregación, ¿verdad? Cada domingo, ¿verdad? Estés en el coro de alabanza y estés alabando a Dios allí junto con toda la congregación. Yo no te aseguro, ¿verdad? Porque yo no soy quien para decir. Por eso, así como Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Y quizás, quién sabe, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Querida persona, es tiempo importante para que tú medites. Ha sido un verdadero arrepentimiento el que tú tuviste. Si tú tuviste un verdadero arrepentimiento, fíjate cuánto tiempo duraría Simón con Felipe. Hay personas que pueden decir, pues ya pasé la prueba, ya tengo 3 años, ¿verdad? Aquí en esta congregación, ¿verdad? Y pues voy bien. Examina bien tu vida, ¿verdad? Examina tu corazón, porque así le dijo Pedro, observa bien tu corazón, la maldad de tu corazón y ruega a Dios. Porque a lo mejor por la forma externa, así como en la religión tradicional, ¿verdad? El hábito, ¿verdad? No hacia el monje, como dicen ahí, ni a la monjita, ¿verdad? Pueden andar vestidos de monje y de monjita y pues, su corazón está torcido. Así tú también, ¿verdad? Puedes estar inclusive dentro de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y no por eso tú estás con Cristo Jesús. Porque aquí el que pesa los corazones es Cristo Jesús. Yo invito que cierres tus ojos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de nosotros. Te necesitamos. Señor, haz que cada uno de nosotros seamos firmes, concretos en observarnos, en examinarnos. No sea, Señor, que haya sido un falso arrepentimiento y que por fuera, nada más por lo de afuera, parezcamos cristianos. Aún la gente nos puede aplaudir y decir, no, qué bueno, no, muy bien, vas muy bien, eres diferente. La gente puede lisonjearnos, puede elogiarnos, Señor, pero aquí no queremos elogio de hombre. Lo que queremos, Señor, es poder ver nuestro corazón, que realmente estamos siendo sinceros con lo que hablamos. Por eso, pues no depende de obras, tú puedes hacer muchas obras, podrá decir el predicador, el pastor, pues yo no tengo de qué preocuparme. Cada uno examine su vida, su corazón, la intención con cual estás haciendo las cosas. Yo te ruego por cada uno de nosotros, porque queremos seguir firmes y adelante en este camino. Haz que prospere, Señor, que este sea para edificación de cada uno de nosotros. Tomarlo hoy muy en particular, no como congregación, no como iglesia, sino en lo particular. Así por eso puse un falso arrepentimiento. Que sea tu vida. ¿Es un verdadero arrepentimiento o es un falso arrepentimiento? Padre, yo te doy muchas gracias por este mensaje, Señor, que nos anima, pero que también, Señor, nos confronta para hacer las cosas adecuadamente. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Temas de la Biblia.